Vamos a, como decía Juan, abrir nuestros oídos, nuestro corazón, ¿verdad? Que la palabra del Señor, a veces oramos por la palabra y decimos, Señor, bendice tu palabra, pero la palabra ya está bendita, ¿verdad? Lo que tenemos que bendecir de alguna manera es nuestro corazón y decirle a nuestra alma, ¿verdad? Estate atento, no te distraigas, así que deja de pensar, ¿verdad? En todo lo que estás pensando y centrémonos en lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Vamos a leer el texto de hoy, vamos a orar y después vamos a continuar. Si tienes tu Biblia, acompáñame. Primera de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a leer. Primera Timoteo 1, 12 dice, el apóstol Pablo, escribiendo al joven Timoteo, el pastor, allí en la iglesia de Éfeso, le dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, nos presentamos delante de tu palabra. Tu palabra, Señor, es como un espejo en el cual podemos contemplarnos, podemos ver, Señor, aquellas cosas que necesitan ser cambiadas, transformadas. Hoy reconocemos que necesitamos, Señor, seguir cambiando, seguir, Señor, formándonos a tu imagen, a tu semejanza. Señor, pedimos al Espíritu Santo que use tu palabra como esa espada de doble filo que penetre hasta lo más profundo. Señor, que cambie lo que tenga que cambiar, que arregle, que sane, que fortalezca. Señor, tú envías tu palabra, Señor, y tu palabra cumple el plan, el propósito para el cual tú la envías. Señor, creemos que tu palabra tiene poder, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice, palabra fiel, dice el versículo 15, dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Hay muchas cosas en nuestras vidas que ocupan nuestra mente. De hecho, en este momento algunos están pensando en muchas cosas. Quizás hay preocupaciones, quizás hay situaciones, ¿verdad? Algunos están pensando ya en la cena de Navidad, Nochebuena, qué van a hacer, ¿verdad? La familia, no sé, diferentes situaciones. Algunos están pensando en la notificación de TikTok y están que aún no han visto, ahí está, ¿verdad? Y tienen que verla. No sé, hay tantas cosas en nuestra vida que ocupan nuestra mente. Hay sermones, hay exposiciones, hay cosas que escuchamos a lo largo del día o a lo largo de nuestra vida, canciones quizás con un tono, ¿verdad? Con una letra que no son ni siquiera dignas de que le demos ni un minuto de nuestro tiempo. Hay cosas, ¿verdad? Películas incluso, que por muy buenas que sean, por muy buenos actores que sean, por muy famoso que sea la gente, no merecen, no son dignas de que dediquemos tanto tiempo de nuestras vidas. Pero el apóstol Pablo está diciendo, hay algo, hay un mensaje, hay una palabra que dice que es fiel y es digna de ser recibida por todos. Esto le dice Pablo al joven Timoteo, esto, Timoteo, que te voy a decir ahora mismo, no solamente es fiel, no solamente es digno de confianza, no solamente te puedes fiar de ello, sino que es digno, es digno. Cuando hablamos de algo digno, hablamos de algo que es merecedor. Fijaos la palabra digno, qué importante, que cuando vemos en Apocalipsis capítulo 5 que el apóstol Juan estaba viendo, ¿verdad?, a uno sentado en su trono hablando de Dios y que tenía en su mano un libro, ¿verdad?, unos libros sellados, y lloraba yo mucho, decía, porque no había nadie digno que pudiera abrir los sellos. Y de repente apareció el Cordero de Dios, ¿verdad?, el cual es digno de abrir los sellos. Entonces dice Juan, el Cordero de Dios es digno. Y aquí
Aquí el apóstol Pablo, usando la misma palabra, dice, este mensaje, esta palabra que estoy a punto de decirte, Timoteo, es digna de que todos la reciban, de que todas la oigan, de que todos, ¿verdad?, la reciban en su vida, aunque no crean, aunque haya gente que no cree en la palabra, tienen que escucharla, tienen que recibirla, porque es digna, merece que le prestemos toda nuestra atención. Así que en esta tarde quiero invitarte a que desconectes tu mente, por lo menos de todo aquello que no sea la voz de Dios, ¿verdad? Todo aquello que pueda inferir en tu mente, ¿verdad?, que pueda estorbar y decir, corta, ¿verdad? Si tuviéramos un botón que dijéramos, queda en blanco, ¿verdad? Entonces, y solamente pensamos en esto, lo que Dios hoy te quiere hablar. Podemos ver el ejemplo, como he dicho antes, muchas canciones que hoy se escuchan, canciones con temáticas vulgares, hirientes, enfocadas en tantas cosas que nos edifican. Hay exposiciones de políticos que a veces cuando lo ven en la televisión o pongo en la radio, me harto, ya no saben ni de qué poner, ¿verdad? Porque todo es lo mismo. Hay un vacío, ¿verdad? Una vanagloria, nada, ¿verdad? Que dices, wow. Por eso Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, esta palabra, este mensaje que te digo, es fiel, es digno de confianza, es un mensaje que vale la pena atender, escuchar, meditar en él. Es un mensaje apropiado, es un mensaje que merece que le prestemos toda nuestra atención. La palabra de Dios tiene poder para transformar las vidas, ¿verdad? Decía Juan, hablando de Spurgeon, ¿verdad? Hablando de este libro, tremendo libro que te recomiendo que lo leas. Es un libro tremendo, ¿verdad? El progreso del peregrino. Y la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, como, ¿verdad?, hombres y mujeres de Dios la leyeron durante toda su vida y fue transformando. Hay hombres, hay mujeres que cuando se encontraron con la palabra de Dios, algo cambió, algo se rompió dentro, fueron transformados por la palabra de Dios, ¿verdad? Hay poder en ella. Y dedicamos tanto tiempo en oír y en prestar atención en tantas cosas que no son importantes. Pero esto sí es digno. Esto es digno de que hoy podamos pasar un buen rato escuchando el mensaje de Dios. El mensaje de Dios. Es tan importante, tan fiel, tan sublime, ¿verdad? Que aún, como decía antes, aún los que no creen, aún aquellos que no creen, tienen que escucharlo. Esta semana puse una foto en una de las redes sociales y alguien que no cree, alguien que es incrédulo, puso una notificación ahí, puso un comentario y dijo, la Biblia es el libro más falso que existe, decía esa persona, ¿no? Evidentemente alguien incrédulo. Y yo le decía, le contesté a esa persona y le dije, miren, si la Biblia es tan falso como tú crees, no tiene nada que perder. Pero si la Biblia es verdad, si lo que la Biblia dice es verdad, yo tengo mucho que ganar y tú tienes mucho que perder. Pero lo importante es que aunque no crean, aunque la gente no crea, aunque la gente lo rechace, no por eso la iglesia debe dejar de hablar de ello. ¿Por qué? Porque es digno, dice Pablo, de ser recibida por todos. Luego la gente hará lo que quiera, luego la gente escuchará o no escuchará, pero el mensaje debe ser predicado, el mensaje debe ser anunciado por todos los medios, en todo momento. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, haz obra de evangelista. Quizás no eres evangelista, Timoteo, quizás eres pastor, quizás eres maestro, pero haz obra de evangelista. Todos de alguna manera tenemos que hacer obras de evangelista, que es el anunciar el mensaje divino, el mensaje transformador. Ahora, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje tan importante que merece que dejemos toda nuestra agenda, que paremos todo lo que estemos haciendo, por importante que sea, para escucharlo? ¿Cuál es el mensaje? Dice Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo. Ese es el mensaje. Ese es el centro de toda nuestra vida. Es el centro de la iglesia. La iglesia no sería iglesia si no predicase que Cristo Jesús vino al mundo. Así cuando se predica en una iglesia, cuando una iglesia, su mensaje continuamente es en cuanto a la visión, o en cuanto a los dones que tenemos, o en cuanto a muchas cosas, pero no tiene que ver con Cristo, ahí estamos errando, ¿verdad? El centro de la iglesia no es la visión, que la iglesia tiene que tener una visión, claro que sí, tiene que tener una misión, claro que sí, tiene que tener hombres, mujeres talentosos, llenos del Espíritu Santo, pero nada de eso, la visión de la iglesia, el centro de la iglesia no gira en torno a eso, gira en torno a Cristo. El mensaje central de cualquier iglesia, de toda iglesia, es Cristo Jesús vino al mundo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Timoteo, es tan importante que todos deben recibirlo. Este es el mensaje, Timoteo.
Cristo Jesús vino al mundo. Ahora, cuando pensamos en Cristo, yo sé que usted conoce a Cristo, sabemos quién es Cristo, pero en la Biblia podríamos tirarnos aquí horas y horas describiendo todos los títulos que la Biblia le da a Cristo. Para mencionar solamente algunos, la Biblia dice que Cristo es Dios hecho hombre, ¿verdad? La Biblia dice que es el Hijo de Dios, Juan 3:16, de tal manera Dios nos amó, nos ama, que envía a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para salvarnos, para que creyendo en Él no tengamos condenación sino vida eterna. La Biblia describe a Jesús como el verbo, como la palabra creando el cielo y la tierra. Ese verbo se hace carne, viene a nosotros. Es tremendo cuando lees Juan 17, Jesús está orando al Padre a punto de ser crucificado, a punto de pasar su hora más oscura. Y está orando al Padre y le dice: Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Así que vemos a ese Jesús glorioso que nunca pecó, que no tiene principio, que no tiene final, que creaba junto al Padre, al Espíritu, creando el cielo, la tierra, creando al hombre. Ese Jesús deja su gloria para venir al mundo, para venir a buscarte a ti, buscarme a mí, para venir a buscarnos a nosotros. Esta mañana predicaba esto en Rojales y decía a los hermanos allí: hermanos, aunque todos nosotros, si los más de 7.000 millones de personas que hay en este mundo, todos fuéramos perfectos, imagínate que todos fuéramos perfectos, ya fuéramos salvos, y solamente tú estuvieses fuera de Cristo, solamente tú fueses un pecador, Cristo hubiera venido por ti. Ese es el amor de Dios, es el mensaje principal de la Biblia. De Génesis a Apocalipsis nos menciona al Hijo de Dios veniendo al mundo. Fue profetizado por los profetas, anunciado por los sacerdotes. Cada libro de la Biblia habla de que Cristo vendría al mundo. Y eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. La cabeza de la iglesia, el santo, el juez de toda la tierra, el Dios con nosotros, el alfa, el omega, el pan de vida, el principio, el final, el libertador, el buen pastor, el mediador, el cordero, la roca, la resurrección, el camino, la verdad, la vida, viniendo a esta tierra. ¿Qué vería Jesús en nosotros para dejar su gloria, para venir por nosotros? ¿Qué importantes somos para Él? Y no es motivo de orgullo, de vanagloria, sino que somos importantes para Él. Si no, no hubiera venido por nosotros. Y Pablo está diciendo a Timoteo este mensaje. Aunque la gente no lo crea, aunque lo rechacen, aunque se rían, aunque se burlen, aunque digan que estamos locos, todos tienen que recibirlo. Es digno, merece que todo el mundo lo escuche. Hay cosas, como decía antes, que no merecen nuestra atención. Hay cosas que no merecen ni siquiera que perdamos nuestro tiempo. Hay situaciones, hay quizás conciertos, hay, no sé, reuniones que no merecen que corramos kilómetros o vayamos o pagar dinero para ir a verlo. Pero este mensaje tiene que recorrer cielo y tierra, tiene que recorrer el mundo entero, ¿verdad? ¿Y para qué vino Jesús? Dice el apóstol Pablo: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Limpiados con la sangre de Jesús, ¿verdad? Pero somos, ¿verdad? Vino para salvar a los pecadores. Y es curioso porque Jesús, cuando estaba, ¿verdad?, en una de las casas de uno de los fariseos, decía: yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, he venido a llamar a pecadores. Aquellos que necesitan, no son los sanos los que necesitan médicos, son los que reconocen que están enfermos, que necesitan a Dios. Aquellos que reconocen: yo no puedo salvarme, yo no soy justo, yo no soy bueno. No importa que seamos un buen padre, no importa que seamos un buen ciudadano, un buen trabajador, no importa que acabemos con el hambre y la tierra. Aunque acabáramos con el hambre y la tierra, necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador porque todos hemos pecado, dice la Biblia, Romanos 3:23. Todos hemos pecado contra Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nos enfrentaríamos a ese castigo, a esa condenación que es la muerte, la separación eterna. Pero Jesucristo es el regalo de Dios, la vida, ¿verdad?, que nos da vida eterna. Así que Pablo está diciendo: este es el mensaje. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Todos hemos fallado. ¿Habrá alguien que nunca ha mentido? ¿Habrá alguien que nunca ha codiciado? ¿Habrá alguien que nunca quizás ha blasfemado contra Dios? ¿O quizás nunca ha robado algo por insignificante que sea el precio? Nunca nadie ha ofendido a sus padres. Nunca nadie ha ofendido a Dios. Nunca nadie ha amado algo más que a Dios.
Todos hemos fallado a la ley de Dios. Y por eso Jesús vino al mundo. Él vino a salvarnos a nosotros. Y curiosamente el apóstol Pablo, para mí un hombre de Dios tremendo, no hay ninguno mejor, por supuesto, y delante de Dios Él no hace acepción de personas, pero a veces miramos los héroes de la fe, los hombres, las mujeres de la Biblia, y nos fijamos en uno como decir, wow, este hombre, este es mi favorito de alguna manera. Pero cuando yo me fijo en la vida del apóstol Pablo, qué tremendo hombre de Dios. Llenó Asia del Evangelio, llenó Asia, por donde iba predicando el Evangelio sin parar. Lo apedreaban, se levantaba de nuevo, volvía a entrar en la ciudad, seguía predicando en la cárcel, como nos predicaba el pastor Antonio hace unas semanas, en la cárcel, ¿verdad? Junto con Silas allí, azotado, ensangrentado, y comienzan a alabar a Dios, a glorificar a Dios. ¡Qué hombre de Dios! Pero este hombre de Dios dice que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y ese es lo importante también del mensaje, la importancia de reconocer nuestra debilidad, nuestra insignificancia. Sin Cristo no somos nada. No importa el talento, no importa el conocimiento, no importa el dinero que podamos dar. Necesitamos un Salvador, necesitamos a Cristo. Y para eso tenemos que reconocer que somos pecadores. Hemos pecado delante de Dios. Y no solamente cuando hemos sido salvados, porque todos los que estamos aquí hemos sido salvados por Él. Por supuesto que sí. Pero ya no solamente eso, a veces nos quedamos en ello. Hemos sido salvados y como que ya se nos olvida eso, ese mensaje. Es que cada día de nuestra vida debemos recordar. Cada día debemos recordar que Jesús murió por nosotros, que Jesús nos amó hasta el fin. Dice en Juan capítulo 13, hablando Jesús, dice que iba a partir y dice que se reunía con sus discípulos antes de esa cena. Y dice, sabiendo que iba el Padre, que su hora había llegado, dice, ¿y cómo amó a sus discípulos? Dice, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Y así nos ama Jesús. Así que hermanos, cada vez que damos un testimonio, cada vez que podemos orar delante de la iglesia, cada vez que movemos una silla, cada vez que hacemos algo para Dios, debemos recordar que necesitamos a Él, dependemos de Él. No son los talentos, no son los dones que Dios nos ha dado, no es la capacidad que Dios nos ha dado, no es la mejor manera de cantar. Todo eso está bien, ¿verdad? Pero nos debemos a Cristo, le glorificamos a Cristo. Todo lo que ocurre en nuestra vida es por el único propósito de glorificarle a Él. Aún Jesús decía en Juan 14, decía, las cosas que yo hago, ustedes las van a hacer, pero aún mayores cosas que yo hago, aún mayores que las cosas que yo he hecho, ustedes las van a hacer. Y dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Toda nuestra vida debe girar en torno a darle la gloria a Dios, a reconocerle a Él. Todos somos pecadores, dice Pablo, yo el primero. Somos buenos padres, podemos ser buenos padres, pero somos pecadores. El apóstol Pablo decía, sí, yo soy Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol por la gracia de Dios. Pero aquí está diciendo, pero soy pecador. Y Pablo está diciendo también a los corintios, ¿verdad? Y le dice que soy lo que soy por la gracia de Dios. Lo que soy es por la gracia de Dios. Siempre debo reconocer que si soy algo, si puedo hacer algo, es por la gracia de Dios. Es porque Cristo me salvó. Porque si Cristo no me hubiera salvado, no sería nada. Absolutamente nada. De hecho, quizás algunos de nosotros estaríamos perdidos, muertos en nuestros pecados y muertos literalmente. Pero Cristo nos salvó. Dice la Biblia que esto es el amor de Dios. Él nos amó primero. No porque éramos perfectos. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, blasfemos, Cristo murió por nosotros. Por eso Pablo empieza diciendo, yo habiendo sido injuriador, perseguidor de la iglesia, un blasfemo, dice, pero Dios tuvo misericordia de mí. Se imagina en el camino a Damasco, Pablo dice que su corazón se consumía por una ira. Tenía una ira en su corazón, había un celo, ¿verdad? Hacia los cristianos, pero para matarlos, para destruirlos, para acabar con la secta del camino. Era tanto celo que había en su vida. Él estaba pendiente cuando estaban matando. Estaban matando a Esteban a pedradas. Ahí estaba el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol, Saulo de Tarso, estaba allí viendo como de una manera respaldando esa muerte. De hecho dice que tomaron las vestiduras de Esteban después de matarlo y lo pusieron a los pies de Saulo como un trofeo para él. Y Saulo no conformándose con eso, va a pedirle a sus autoridades cartas para que le den autoridad para seguir la frontera y seguir persiguiendo a los cristianos. Y en el camino a Damasco, Jesús de Nazaret se le presenta, ¿verdad? Y Jesús podía haber hecho dos cosas. Podía haberlo matado en el instante, haber acabado con él, porque estaba persiguiendo a su iglesia. Pero la misericordia de Dios, ¿verdad? Le dijo, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues?
¿verdad? Dura cosa te es dar coces con el aguijón. Señor, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Dice, ay, ve a casa de un tal Ananías. Él está orando. De hecho, está orando por ti. Ve para allá. Él va a poner las manos sobre ti. Vas a recibir el Espíritu Santo. Vas a ser instrumento escogido en mis manos. ¡Qué misericordia de Dios, hermanos! Por eso Pablo puede reconocer, yo soy el primero de los pecadores. Y si soy algo, si puedo predicar, si puedo hacer algo, es por la gracia de Dios. La gracia de Dios. Siempre debemos recordar, hasta el día en que seamos llevados de esta tierra, o hasta el día en que Cristo venga, debemos recordar que todo es por la gracia de Dios. Es porque un día, Jesús de Nazaret, el Dios hecho carne, vino a este mundo a salvarme. Ese es el principio de todo. Así que, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Por eso fui recibido a misericordia. La misericordia de Dios, la gracia, el regalo, el perdón es para quienes lo confiesan. Si no confesamos nuestros pecados, no hay perdón de pecados. Si no confesamos que somos pecadores, ¿cómo vamos a ser salvados? Pero el apóstol Pablo está reconociendo, yo soy el primero de los pecadores. Todos los que estamos aquí lo hemos confesado. Si no has confesado que eres un pecador, una pecadora, si no has confesado que necesitas a Cristo urgentemente, y dices, Dios me ha salvado, la pregunta es, ¿de qué te ha salvado? ¿De qué te salvó Dios? Porque dice Mateo que vendría el Hijo de Dios, ¿verdad? Un hijo nacido de aquella Virgen María, dice, llamado Emmanuel, dice, Él salvará a su pueblo de los pecados. Jesús vino a salvarnos de los pecados. Dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, si yo confieso de una manera pública, honesta mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y para limpiarme. Dice la Biblia, ¿verdad? Que si confesamos con nuestra boca, si confesamos pero de una manera honesta, que Jesús es el Señor, si lo creemos, si confesamos y creemos que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Pero hay una confesión, hay un reconocimiento. Aún María, la que muchos adoran, fijaos, cuando María empieza a cantar ese cántico tremendo, dice, se regocija mi alma en Dios, ¿quién? Mi Salvador. Ella reconoce que es una pecadora. María, la que mucha gente adora y la que dice que sin pecado concebido, reconoció, necesito ser salvada. Todo hombre y toda mujer que haya nacido en esta tierra, por perfecto entre comillas que sea, necesita ser salvado. Así que yo recibo el mensaje de Dios, yo recibo a Cristo como Jesús y Salvador. Yo recibo su misericordia. La misericordia de Dios, dice la Biblia, es para los que reconocen su pecado y se apartan. Pero los que tratan de guardarlo, dicen, no prosperarán. Los que ocultan sus pecados no pueden prosperar. Pero aquellos que se apartan del pecado, dice, alcanzarán misericordia. Tremendo, ¿verdad? Pero a veces la bondad de Dios se vuelve en un arma de doble filo para nosotros. Venga conmigo a Romanos capítulo 2, y mientras lo busca, voy a ver un poquito de agua. Romanos capítulo 2. Aquí el apóstol Pablo, versículo 4, el apóstol Pablo está dando una palabra, por un lado, dura, pero tan importante. Un predicador muy conocido hace poco hablaba de esto, de cómo a veces pasamos de alto y realmente poco. Yo realmente creo que nunca he escuchado predicar sobre Romanos capítulo 2. Y dice aquí Pablo, o menospreciáis las riquezas de su benignidad. Se está hablando de la benignidad, de la paciencia, de la longanimidad, de la bondad de Dios. Dice, esa bondad que nos perdona, confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, Él nos limpia. Y dice Pablo, menosprecias esa riqueza de esa bondad de Dios, esa paciencia que está teniendo contigo, ignorando que su benignidad es para guiarte al arrepentimiento, no para que sigas pecando, sino para guiarte a no pecar más. La bondad de Dios, cada vez que pecamos y Dios no nos consume, Dios no se aira con nosotros, no es para que yo siga pecando, es para que produzca mi arrepentimiento y digan, yo no quiero pecar con un Dios tan bueno que me ama. Entonces dice Pablo, pero por nuestra dureza, por tu dureza de corazón no arrepentido, atesoramos para nosotros mismos la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad. La pregunta es en esta tarde, ¿qué estás buscando? Buscamos gloria. No gloria para nosotros, buscamos honra, buscamos inmortalidad, ¿verdad? Buscamos esa comunión con Dios, ¿verdad? Que nos da paz, nos da esa seguridad de saber que somos hijos de Dios y un día estaremos con Él.
Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos, a los que no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, también al griego, es una manera de decir a todos, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío también primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así que ese mensaje de Pablo es fiel y digno de ser escuchado por todos. Todo el mundo debe escuchar ese mensaje. De hecho, es una de las cosas que Jesús dijo para que Él viniera, ¿verdad? Antes de que Él viniera, ¿verdad? Todos tienen que oír. Cuando se haya predicado el mensaje del Evangelio, entonces vendrá el fin. Cuando todos hayan escuchado, cuando todos hayan tenido la oportunidad de escuchar ese mensaje glorioso, lo acepten o lo rechacen, pero todos hayan escuchado, entonces vendrá el fin. Por lo tanto, el apóstol Pablo termina con algo que no se podría terminar de otra manera. De hecho, si no hemos entendido esto, si no hemos entendido la gracia de Dios, si la gracia de Dios, la bondad de Dios, el saber que Dios nos ama tanto, el saber que ese Dios maravilloso, eterno, ese Dios glorioso, ese Dios incomparable, ese Dios, ¿verdad?, que es por los siglos de los siglos, ha dejado su gloria para venir a salvarnos a nosotros. Si eso nos hace que le adoremos, que le exaltemos cada día en nuestra vida, o sea, si la tribulación, si la angustia, que es lícito tener angustia y dolor, ¿verdad?, y preocupación, es lícito, somos humanos, claro que sí, somos polvo de la tierra, por supuesto que sí, debemos llorar y lloramos, y por supuesto que sí, de hecho hay una palabra tremenda que Dios me dio hablando del Dios del gozo y del Dios del lloro. Claro que sí, Dios está con los que gozan y con los que lloran. Dios no se enfada cuando lloramos, cuando nos afligimos, cuando estamos entristecidos. No, Él no se enfada por eso, Él sabe que somos polvo. Pero hermanos, el llanto, ¿verdad?, la tribulación, la angustia, no puede jamás ser mayor que el gozo de saber que somos hijos de Dios. Jesús mismo dijo, nadie os robará ese gozo. Nadie os robará ese gozo. Una cosa es alegría, podemos tener alegría en un momento, pero aún en la alegría, dice Proverbios, hay dolor en el corazón, pero el gozo del Señor. El gozo del Señor nos fortalece, nos levanta, nos reconforta. El gozo, dice la Biblia dice que sana los huesos. Es el gozo de saber que hemos sido salvados. Y el apóstol Pablo termina de una manera que no es imposible no terminar de esta manera. Por eso dice, por lo tanto, habiendo entendido que yo era pecador, habiendo entendido que era blasfemo, injuriador, perseguidor, habiendo entendido que Dios tuvo misericordia de mí y me salvó, dice, habiendo entendido que yo soy el primero de los pecadores, pero Cristo ha tenido misericordia, dice, por lo tanto, dice, al Rey de los siglos, al inmortal, al único y sabio Dios, dice, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Pablo no puede hacer otra cosa que alabar y glorificar a Dios, porque está entendiendo la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. La gracia, wow, la gracia se revela en nuestra vida y nos deja boquiabiertos, nos deja que no podemos decir una sola cosa. Un día recuerdo que estaba leyendo un libro y hablaba sobre la gracia, y yo he estudiado la gracia, he predicado sobre la gracia, y en todos los años que llevo predicando, ¿verdad?, he hablado sobre la gracia, pero un día estaba leyendo ese libro que hablaba sobre la gracia, aquel autor de aquel libro estaba hablando sobre la gracia de una manera que de repente fue como algo se abrió mi mente, algo se abrió mi corazón, y aquello que estaba leyendo fue tan glorioso que recuerdo que me quedé más de media hora sin poder decir una sola palabra. Simplemente estaba como en shock ahí en mi habitación, meditando lo que el libro me estaba diciendo a través de la palabra de Dios. La gracia se estaba revelando en mi vida. Y me quedé como en shock diciendo, wow, la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios no solo me ha salvado. La gracia de Dios me ha puesto junto con Cristo, sentado junto con Cristo en lugares celestiales. La gracia de Dios ha abierto todo el cielo para mí. Me ha bendecido con Cristo con bendiciones innumerables. La gracia de Dios, ¿verdad?, me ha puesto por encima de principados, potestades. La gracia de Dios. Es la gracia de Dios, ¿verdad?, que se revela en nuestra vida, haciéndonos uno con Cristo. La gracia de Dios cuando se revela en nuestra vida, nos quedamos mudos. Muchos dicen, cuando esté delante de Dios, cuando yo suba delante de Dios, le voy a hacer un montón de preguntas. Yo creo que no. Cuando estés delante de Dios te vas a quedar mudo. Cuando veamos toda su gloria no sabemos ni qué decir. Cuando veamos toda su gloria vamos a tener toda la eternidad para poder digerirlo, ¿verdad? Estar delante del Rey de Reyes, estar delante del Cordero que murió por nosotros, aquel que se levantó a los muertos. Estaremos delante de Él, hermanos. ¡Wow! ¡Qué día más glorioso! Yo no sé usted, pero estamos esperando la boda del Cordero. Estamos esperando la boda del Cordero. Gloria a Dios. Hay de aquellos que lavarán los platos. Yo no sé quién será, ¿verdad? Pero yo me sentaré a la mesa.
Nos sentaremos a la mesa junto con Cristo. ¡Wow! ¡Qué día más glorioso! Por eso Pablo no puede terminar de otra manera, exaltando, glorificando, ¿verdad? Por lo tanto, dice, por lo tanto, teniendo en cuenta esto, dice, al Rey de los siglos, al Rey de los siglos, al inmortal, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Voy a invitar al grupo de alabanza que me acompañe y vamos a terminar de esta manera como se merece terminar. Vamos a terminar alabando a su nombre. Vamos a terminar dándole gloria, honra como Pablo hace, ¿verdad? Si has entendido que tú eras un pecador, una pecadora, que Cristo te salvó, hoy vamos a alabar a Dios con un cántico. Vamos a tomar unos minutos para alabarle y alábale con gozo, alábale con alegría, alábale como si no tuvieras problemas, ¿verdad? Alábale como si ya, ¿verdad?, fuese salvo. ¿Cuántos son salvos? Ya somos salvos. Pues alábale, ¿verdad? Gloria a Dios. Alábale como si Dios tuviera el control de tu vida, que lo tiene. Alábale como si tuvieras seguridad de salvación, que la tienes. Alábale como si tus pecados hubieran sido perdonados, han sido perdonados. Bienaventurado el hombre, la mujer, cuyos pecados, ¿verdad?, han sido perdonados, dice la Biblia. Ese sí que es feliz, ¿verdad? No el que le toca la lotería, no el que lo tiene todo, sino aquel que sabe que sus pecados han sido lavados con la sangre de Cristo. Ahí hay alegría, ahí hay bienaventuranza. Si puedes ponerte de pie, vamos a alabar a Dios por un minuto, ¿verdad? Y alábale con todo tu corazón. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Jesús. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Amén, proclámalo, proclámalo. Dile, Señor, tú has sido bueno conmigo. Digno de alabar. Tú eres digno, Señor. Cristo. Tú eres digno de alabar. Nombre sin igual. Yo no sé lo que ocurrirá mañana, Digno de alabar. pero hoy yo decido alabarte. Digno de alabar. No sé lo que será con mi futuro, pero hoy decido glorificar tu nombre. Nombre sin igual. Eres digno, Jesús. Digno de alabar. El Cordero de Dios es digno. Aleluya. Oh, santo eres, Señor. Te has revelado mi vida. Dile, Señor, me has salvado. Era un milagro, es un milagro que habiendo sido ciego ahora pueda ver. Aleluya. Tu gracia eterna es. Oh, gracias, Jesús. Proclamaré tu bondad para siempre. Dile, proclamaré tu bondad para siempre, para siempre, para siempre. Cristo, nombre sin igual. No hay otro nombre. Digno de alabar. Dile, Señor, eres digno de que todos te adoren. Nombre sin Eres digno, Jesús. Digno de alabar. Digno de alabar. Aleluya. Cristo. Oh, Jesús. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Digno de alabar. Sí, Señor. Digno de alabar. Dile, Señor, revélate a mi vida. Revélame tu gracia. Quiero entender. Con cada parte de mi ser quiero entender esa gracia maravillosa. Aleluya. Señor, te necesitamos. Que no dejemos de proclamar a tiempo y fuera de tiempo este mensaje. Que no dejemos de proclamar en cada oportunidad que tú viniste al mundo, Señor. Aleluya. Eres digno de alabar. Oh, sí, Señor. No hay otro nombre igual. Se exalta Sí,
Señor, sí, Señor. Y en los cielos, ven y llena Dile, este Señor, sé lugar. exaltado. Es Sé digno exaltado. de alabar. No hay otro nombre igual. Sé exaltado. Declaramos que al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres soberano. Tú eres incomparable. Tú eres digno. No hay nadie como tú. No hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay otro Dios. No hay otro Rey. Aleluya. Gloria, gloria, honra al nombre maravilloso de Jesús. Te alabamos hoy y te alabaremos por la eternidad, Jesús. Aleluya. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahí donde estás, dale gracias. Si Jesús te ha salvado, dale gracias, gracias por salvarme. Siendo yo pecador, tú me salvaste. ¿Qué motivó, Señor, que tú vinieras a esta tierra? Que dejaras toda tu gloria para venir a buscarme. Oh, Señor, cuán grande, incomprensible es tu amor para hacer que ese amor te moviera a venir a buscarme a mí. ¿Quién soy yo para que tú vinieras a buscarme? Un vil pecador, Señor, salvado por ti. Aleluya. Oh, sí, Señor, nombre sin igual. Nombre sin igual. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Tú lo llenas todo. Tú lo completas todo. En ti estamos completos, nada nos falta. Tenemos todo lo que necesitamos en ti, Señor. Tú eres nuestro sanador. Eres nuestro libertador. Tú eres nuestra victoria. Eres nuestro gozo. Eres nuestra esperanza, nuestra vida, nuestra fortaleza. Tú eres nuestra bandera. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, y oramos en esta tarde. Nos ponemos como iglesia de acuerdo, Señor, por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, aquellos que aún no te han conocido. Señor, oramos para que en este momento, en este mismo instante que estamos orando, el Espíritu de Dios venga sobre sus vidas. Señor, visítalos ahora, ahí donde se encuentren, sea, Señor, en sus casas, sea en la calle, allá donde estén. Venga el Espíritu de Dios, nos traiga el conocimiento de la verdad, que sus ojos se abran, que los corazones sean abiertos, que reciban la verdad, que reciban el Evangelio. Señor, tócalos como nos tocaste a nosotros. Envuélvelos con tu amor, atráelos con cuerdas de amor. Bendecimos las familias, bendecimos Elche, bendecimos esta ciudad. Señor, oramos, Señor, para que tu gloria cubra esta ciudad, que esta ciudad se llene del Evangelio. Señor, que todo hombre, que toda mujer, que todo niño en esta ciudad pueda escuchar ese mensaje glorioso, que tú viniste al mundo para salvarlos. Oh Dios, haznos portadores de buenas noticias, Señor. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso a Jesús? Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Gracias, Jesús. Amén. Pues ya tienes ese mensaje. El mensaje que es digno. No solamente de que lo oigas, lo escuches, lo recibas, sino el mensaje es digno de que otros que no lo han escuchado puedan escucharlo. ¿Verdad? Haz que la gente escuche ese mensaje. Usa las redes, usa lo que quieras escuchar, usar, ¿verdad? Pero que el mensaje del Evangelio corra, ¿verdad? Se expanda. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el martes a las 8 aquí. Dios te bendiga.